Nuestra posición respecto a los presupuestos, pues decirles que fueron a ustedes, aquí en los rafaleños le dieron la confianza en las elecciones municipales y por lo tanto es su proyecto que se debe llevar a cabo, naturalmente. Nosotros estamos en desacuerdo con los presupuestos que ustedes han hecho, pero obviamente los vamos a aprobar. No votaremos en contra, tampoco a favor. Nos abstendremos porque pienso que son sus presupuestos los que deben de estar, que son ustedes los que están gobernando y, como digo, los vecinos de Rafal han puesto la confianza en ustedes, sus presupuestos han de ser. Pero nosotros nos abstendremos, no estamos a favor de los presupuestos. A grandes rasgos les voy a decir en qué no estamos de acuerdo con los presupuestos que ustedes presentan. Hay cosas que sí, obviamente, otras que no. Efectivamente, el presupuesto se reduce en 71.000 euros, ¿vale? Pero el gasto corriente aumenta en 118.000 euros, lo que significa un aumento del 5,1% de gasto, lo cual nos parece bastante excesivo respecto al ejercicio anterior, mientras que los ingresos solamente aumentan en un 0,9%. Nos parece un gasto súper excesivo. Las inversiones, que ascienden a 102.000 euros, están financiadas con capital propio del ayuntamiento. No se recurre a ninguna consellería, que por cierto creíamos que nos iban a ayudar más, ni a nadie, ¿no? No se recurre a ninguna subvención, los tiene que financiar. Todas las inversiones, los 102.000 euros, están financiadas por los rafaleños, por el ayuntamiento, que somos los rafaleños. Por otro lado, el gasto en servicios sociales y promoción social baja un 13,16%. El presupuesto empleado en fomento de empleo baja un 67,96%. Educación baja un 10,39%. Comercio, turismo y pequeña empresa baja un 15,38%. Infraestructuras no hay nada, ¿vale? Y en cambio, órganos de gobierno sube un 36,77%. Como ustedes comprenderán, desde luego no estamos de acuerdo con esos presupuestos. Además, los gastos de personal suben en más de 67.000 euros, 67.000 euros en gastos de personal, una subida, ¿vale? Que van a coger la paga extraordinaria de 2012, como han puesto ustedes, las liberaciones del equipo de gobierno, o sea, los sueldos del equipo de gobierno, el personal de confianza, también otros empleos como la EPA, etcétera, y un incremento de la productividad del personal también. En cualquier caso, son 67.000 euros, como le digo, en gastos de personal de aumento, más de 67.000 euros. También se contempla como subida, aparte de esos 67.000 euros, los 17.000 euros que está en la asistencia a órganos colegiados, o sea, a los plenos y juntas de gobierno. Naturalmente, la mayoría es... O sea, nosotros también venimos a los plenos, pero lo que pueda cobrar del PP serán unos 800 euros a lo sumo. El resto de los 17.000 es para los órganos de gobierno. Aparte de esto, hay que añadir los 33.240 euros, que supongo, se lo he preguntado, pero supongo que serán los de asesoramiento jurídico que ustedes gastan anualmente en la empresa consultora que el ayuntamiento recurre. ¿Vale? No nos parece de recibo un gasto de 21.000 euros en gastos de protocolo o 35.000 euros en gastos de publicidad y propaganda. Y, en cambio, que las ayudas a parados de larga duración sea de 2.000 euros, por ejemplo. Y que además, o por ejemplo, que sea de 12.000 euros la ayuda de emergencia social. Nos parece un disparate ver las cifras de un lado y las cifras de otro. Como les repito, 21.000 euros en protocolo y 12.000 euros en ayudas de emergencia social. ¿Os parece un disparate? Por otro lado, también nos parece injusto y además desfasado que se subvencione, por ejemplo, una asociación como la Graná con 4.000 euros, ¿vale? Y, por ejemplo, a otras asociaciones como ACER, que es la de comerciantes, con 3.000, o a los pensionistas con 2.000. No entendemos por qué se tiene que subvencionar más en esa cantidad a una asociación que además, bueno, ni tiene los fines ni tiene el sentido, por ejemplo, de las otras asociaciones, de la de comercio o la asociación, por ejemplo, del pensionista. Nos parece que los fines pues son más loables los otros que una asociación. Bueno, que quite yo importancia o el mérito a uno ni a otro, pero desde luego me parece que es más considerado las otras asociaciones que la de la Graná, para que subvencione el doble que las demás. Aparte de todo eso, nos parece también que echamos en falta, ¿vale?, que haya algún capítulo
que el ayuntamiento dedique a los problemas o a las políticas medioambientales. Parece mentira que creemos que en el momento precisamente en que estamos, acabamos de ver la cumbre de París, estamos oyendo día sí, día también en televisión la serie de problemas medioambientales que hay, y que además está claro que es la sociedad los que tenemos que tener conciencia de que eso es un problema gravísimo para todos y que se ha de solucionar desde los poderes públicos, sea de donde sea, desde atrás, adelante, desde donde sea. Pues parece mentira que no tengan ustedes ningún proyecto, nada, ningún proyecto, ningún apartado que dirijan ni una sola mirada al problema medioambiental o a poner solución, a intentar poner solución, concienciar a la gente o llevar lo que les digo, algún tipo de actuación, algo que sea, que pongamos nuestro granito de arena. Más no podemos hacer, pero que pongamos desde el pueblo, desde aquí, desde este pueblo, nuestro granito de arena. Por un lado, que se conciencie a jóvenes y a la población en general, y por otro lado, una serie de actuaciones que se pueden hacer y que son fáciles de hacer, y parece mentira que un ayuntamiento, que además ha de velar por el bienestar del pueblo, de los vecinos y de todos, que no haya tenido en cuenta nada, ningún programa de ese tipo en todos los presupuestos. Se pueden hacer programas, lo hemos hablado muchas veces, o lo hemos dicho a veces, de fomento del reciclaje, racionalización del consumo, abandonar, por ejemplo, el coche, fomentar el que no se haga el uso del coche, etcétera. Pero es que además actuaciones, por ejemplo, que echamos en falta, como poner contenedores para el aceite quemado, que no tenemos tan difícil, nada, no hay ninguna actuación de ese tipo. O, por ejemplo, indicar a la población qué tiene que hacer con las pilas y con las baterías. O, por ejemplo, yo me he enterado ahora mismo leyendo esto, que los CDs se reciclan. No haber hecho ninguna... ¿Sabe alguien aquí? ¿Se ha informado del ayuntamiento de informar en una campaña de concienciación, de información al ciudadano, de que los CDs no se pueden tirar a la basura, de que hay que reciclarlos, decir dónde, cómo, algo? Hemos echado, francamente, hemos echado muy en falta que respecto al aspecto medioambiental no hayan hecho ni una sola actuación, no haya ni una sola actuación. Hay presupuesto, pero ninguno para actuación, ¿vale? Y aparte, pues también, por ejemplo, pues otra opción, como sabemos todos, estamos viendo el cambio, las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, el cambio de temperatura, los cambios de temperatura, cada vez padeceremos más sequía, etcétera. Pues, por ejemplo, contemplar actuaciones de tipo de plantar nuevos árboles, etcétera. En general, no estamos de acuerdo con unos presupuestos, en general, que no contemplan toda esta serie de medidas, que además no nos parecen unos presupuestos sociales, en absoluto, nada sociales. Nos parece un poco más de lo mismo en cuanto a, como es eso de muchos manteles o poco pan y muchos manteles. Eso sí nos parece mucho adorno, mucho en algunas cosas, pero desde luego en lo fundamental muy poco. No estamos de acuerdo además con unos presupuestos que no tienen nada, como les digo, nada adjudicado para actuaciones medioambientales y dedican 5.000 euros para pagar a un profesor de taller de teatro que además está elegido a dedo, ¿vale? Y en cambio, como digo, no se contemple ninguna medida o ningún proyecto medioambiental. Pues eso es en general lo que nos parecen los presupuestos.